Amnistía simultáneamente por Frecuencia Latina y Radio Televisión Peruana por un acuerdo que hemos convenido con la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, y debo agregar además que hemos acordado que esto es una agenda abierta, que los periodistas vamos a preguntar lo que tengamos que preguntar y estamos seguros que el presidente nos responderá. Lo que tiene que responder. Comencemos entonces. Y si me permites, David, yo quisiera empezar con la encuesta que ha publicado hoy día La República, que de alguna manera refleja, ¿no es cierto?, la sensación que se tiene en este momento en el país. Es decir, es verdad que hay alguna gente que ha querido crear sus adversarios políticos, cierto clima de zozobra, de qué está pasando, se está cambiando el rumbo, ¿no? Pero también es cierto que la gente tiene preguntas y necesita respuestas, ¿no? Y tal vez la primera de ellas que se refleja en la encuesta es el tema de Venezuela. La manera como el gobierno manejó el tema de Venezuela. La mayoría de la gente encuestada por GFK dice: creemos que ha habido fraude, si nosotros votáramos en Venezuela hubiéramos votado por Capriles y no nos parece que el presidente haya ido a Venezuela. Eso es lo que dice la gente. Entonces mi pregunta para empezar es, ¿no se pudieron hacer las cosas de otra manera? Bueno, mira, lo que hemos hecho, al igual que todos los países de la región latinoamericana, es reconocer las cifras oficiales dadas por el órgano electoral, al margen de nuestro corazón, nuestras simpatías o antipatías. Ese es un principio que mantenemos los estados, y sabemos que una elección tan disputada y con una diferencia tan pequeña genera dudas, legítimas por cierto, y cuestionamientos. Pero ese es un tema que tienen que resolver los venezolanos, no nos corresponde a nosotros resolver ese tema. En segundo lugar, lo que hemos hecho nosotros es, en base al reconocimiento de las cifras oficiales y a estos problemas que han habido producto de una polarización que viene de años en Venezuela, hemos hablado con el gobierno venezolano y ellos han acordado también aceptar un recuento de votos, aceptar una auditoría, que es la palabra que emplean, auditoría, y en la cual UNASUR va a hacer un acompañamiento para ver. Pero nosotros no podemos llamar la atención a un gobierno, nosotros no podemos poner en cuestión y por dudas tomar decisiones, ¿no?, que van a comprometer los intereses nacionales. Hay que tomar en cuenta de que las relaciones internacionales no se llevan ni se conducen por las antipatías o las simpatías de los jefes de Estado. Ya hemos visto eso en el pasado, como por simplemente antipatía de jefes de Estado con Venezuela nos apartamos, y los textileros peruanos, solamente para decir una cifra, perdieron el mercado venezolano, que hoy día lo hemos recuperado, y Venezuela se convierte en el segundo mercado de exportación textilero después de Estados Unidos. Pero, presidente, hay quienes han pensado o han creído encontrar en este gesto de ir al, ¿no?, digamos, los términos que usó usted para referirse a Chávez, no sé si fue exactamente la palabra, que es un ejemplo, ¿no? Y en general la actitud hacia el tema de Venezuela, que ha sido interpretada por alguna gente como cierta forma de avalar la elección de Nicolás Maduro, ha sido señalado por sus detractores como esto es la señal de que Ollanta regresó al comienzo y se volvió chavista, ¿no? Estamos frente otra vez al fantasma del chavismo en el Perú, ¿no? Bueno, eso demuestra un análisis muy corto, ¿no?, de las personas que dicen eso, porque lo que hoy día tenemos como política exterior del Perú es su participación activa en todos los bloques regionales. Estamos en muy buenas relaciones con los países del ALBA. Pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Estamos dentro de la comunidad andina. Tenemos muy buenas relaciones con Argentina, con Brasil, con Chile. Hoy día hemos logrado superar o ampliar más nuestra relación con China. Ahora somos socios estratégicos integrales. Solo me parece que hay 2 países en Latinoamérica que tienen esa categoría. Hemos firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estamos en excelentes relaciones con Estados Unidos. Es decir, estamos bien con todos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros no avalamos ni convalidamos nada. Yo no puedo, si tú me invitas, disculpa Nicolás, a tu cumpleaños, yo voy, pero yo no estoy avalando tu partida de nacimiento. Ese es un proceso que tú tienes con la municipalidad. Yo estoy yendo en base
coherentemente a una política de reconocimiento de un resultado oficial de un órgano electoral que ha venido trabajando, es el mismo órgano electoral que en la última década ha dado resultados y nadie los ha invalidado. Sí. Presidente, una consulta sobre ese punto. Los argumentos que usted da en términos de política exterior son válidos, son parte de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, pero considerando que también hay aspectos de política interna, ¿no cree que tal vez, y mirando las encuestas sobre todo, de repente se exageró un poco en los gestos? Pongo el ejemplo del presidente de Chile y de Colombia que no asistieron a la juramentación del presidente Maduro. Tal vez hubiese sido bueno que usted no asista, o sea, que efectivamente se convoque a UNASUR, se respete que es un proceso netamente venezolano, pero tampoco ir a avalar, digamos, un régimen que está en cuestionamiento, digamos. Bueno, primero aclaro de que Colombia sí ha estado presente. El único jefe de Estado que no ha ido es Chile. Y de alguna manera, políticamente, eso se ve como un aislamiento de Chile. Ellos sabrán por qué lo hacen. Además de eso, nosotros ejercemos la presidencia pro tempore de UNASUR. En tercer lugar, la política exterior no se puede llevar en base a las encuestas, ¿no? Y aclaro, nosotros no hemos avalado nada. Nosotros no hemos declarado a uno ganador y a otro perdedor. Lo que hemos hecho nosotros es reconocer cifras oficiales y actuamos no sobre percepciones o dudas. Yo puedo tener una duda, pero no puedo arrastrar al país en mi duda. Yo tengo que llevar al Perú por lo seguro y esa es mi responsabilidad. Por eso, cuando se dice que el Congreso no debió autorizar el permiso de viaje al presidente, estamos hablando de otra cosa. El Congreso de la República lo que hace es ejercer el control político de estos viajes. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos visto un presidente que fugó del país y renunció por fax. Entonces, ¿cómo pedirle al Congreso que no haga control político? Pero constitucionalmente, la conducción de la política exterior es responsabilidad del presidente de la República. Y por lo tanto, si el Congreso de la República le niega al presidente de la República un viaje al exterior, está interfiriendo directamente en la conducción de la política exterior y entonces se genera un problema constitucional. Ahora, para terminar con este tema, el señor Enrique Capriles pidió estar en la reunión de UNASUR, ¿no es cierto? Pidió contacto con UNASUR. No. Entiendo que iba a haber una conferencia de prensa. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no vino finalmente? En ningún momento él ha pedido participar en la reunión de UNASUR. La reunión de UNASUR, en principio, es de jefes de Estado. Él no ha solicitado audiencia con UNASUR en ningún momento, así que eso no es cierto. Y yo creo que debemos, en aras de fortalecer nuestra democracia, debemos mantener los problemas de Venezuela en Venezuela. No seamos más papistas que el Papa, porque el mismo candidato opositor aceptó la decisión del Colegio Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Queremos traer un problema adicional al Perú? Me parece que la clase política y los medios de comunicación debieran tener un poquito más de madurez. Hay tantos problemas que tenemos acá que estar preocupándonos en el proceso interno de Venezuela. Yo desde acá les deseo a los hermanos venezolanos paz. Les deseo al gobierno que extienda la mano y trate de buscar la unidad del pueblo venezolano, que tiene más problemas hoy día. Tienen una inflación alta, tienen problemas de mercado, tienen problemas de eficiencia en determinadas actividades, y yo creo que Venezuela tiene un gran potencial, ¿no? Como decían, está condenado a tener éxito por todos los recursos naturales que tiene. Entonces, yo creo que hoy día Venezuela y su gobierno deben tratar de unir a Venezuela y resolver las dudas que han sembrado en una elección tan polarizada como la que se ha vivido allá. Presidente, a partir de lo que dice, considera entonces que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, entre otros líderes, han exagerado cuando han dicho que hay una incoherencia entre, de alguna manera, avalar el resultado de la elección en Venezuela y lo que se pretende que sea la conducción política del gobierno. Y se lo planteo desde otro ángulo también. De alguna manera, usted se levantó contra el gobierno de Alberto Fujimori, que si uno lo mira tenía control de medios, controlaba los órganos políticos, había persecución hacia los opositores, que son medidas que uno ve que también se dan en Venezuela. Entonces, cuando uno mira los dos hechos, uno podría concluir que efectivamente hay cierta incoherencia entre ambos actos.
¿Cómo toma usted esa declaración de Mario Vargas Llosa? Primero, yo respeto a Mario, igual que a toda su familia, igual que a Alejandro Toledo, pero yo creo que hemos sido coherentes. Hemos reconocido, no el día de UNASUR, se reconoció al día siguiente, y el Perú no fue el primer país que reconoció el resultado oficial. Ya habían reconocido otros países como Brasil, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que en el caso de Fujimori, sobre el tema en el cual yo hice un levantamiento militar para defender el orden constitucional de la República, teníamos, no nos olvidemos del Grupo Colina, habían violaciones flagrantes a los derechos humanos, etcétera, cosa que no hay denuncias allá. En todo caso, digamos, todos estos cuestionamientos que usted menciona y que son obviamente temas que tienen que ser aclarados, no corresponden a la gestión del nuevo presidente, corresponden ya al gobierno que terminó sus funciones y entra un nuevo gobierno y yo creo que lo que ahora va a hacer es avanzar cuanto antes, ¿no? Yo creo que lo que importa hoy día es que la democracia se fortalezca en toda la región latinoamericana. Y si desde UNASUR podemos hacer algo para que esa democracia se fortalezca, pues para eso estamos. Presidente, en todo este barullo que ha habido en los últimos días, en la que se ha hablado de su como reconversión chavista, ¿no? Uno de los elementos ha sido el tema de Repsol. Es decir, la noticia de pronto sobre la posibilidad, ¿no?, que lo hemos estado conversando hace unos minutos antes de la entrevista con David, sobre la importancia que se le ha dado a este tema. Es decir, ¿va el Estado peruano a comprar Repsol o no va a comprar el Estado peruano Repsol? A ver, pongamos las cosas en orden. Lo que hoy día tenemos es una empresa española, Repsol, que está explorando el mercado. Ha señalado su intención de vender la refinería, la producción y distribución del GLP y la cadena de grifos que tiene. Pero todavía no ha tomado una decisión oficial y pública, porque tienen su directorio y eso tendrá su proceso. O sea, no hay todavía un ofrecimiento de venta. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. ¿Para qué? Para poder tener acceso a los libros de Repsol y ver realmente de qué se trata. Pero de allí no hay más. No hay más. Hay una declaración de interés del Perú y sobre esto lo que yo he visto hoy día, en todos estos días, y estamos todos los días en el tema, es una exacerbación de pasiones encontradas, pero sobre utilizando el concepto ideológico como insumo de la mayor parte de estas argumentaciones, tanto a favor como también en contra. Y la decisión que tome el gobierno, cuando haya que tomar una decisión, ¿no?, será una decisión basada estrictamente, escrupulosamente en el aspecto económico, en el aspecto comercial, no en aspectos ideológicos. Además de esto, los requerimientos que nosotros pondremos es que primero, Petroperú no puede ir solo, tiene que ir acompañado de inversión privada y como accionista minoritario. Esto para hacer un control y garantizar el mínimo de riesgos que puede tener Petroperú. Y en segundo lugar, que nos permita capacitar a cuadros en todo este tipo de actividades. Presidente, en el fondo hay un sector del país que válidamente considera que el Estado no debe volver a la actividad empresarial, por más que todavía hay ciertas empresas en manos del Estado. Y definitivamente Petroperú es uno de los elementos más que erizan, digamos, más a este sector. Desde la salida del directorio liderado por Humberto Campodónico, digamos que de alguna manera se transmitió o parecía que ese proceso de modernización y de integración vertical de Petroperú, que implicaba que participe, por ejemplo, de la explotación de petróleo, se había paralizado. Y de pronto aparece este tema de Repsol, y ayer aparece el reglamento de la ley de modernización. Entonces hay dos cosas, ¿no? Hay, por un lado, una sensación como de no saber muy bien hacia dónde va este tema, que también ha pasado con el gasoducto,
pero también de repente es necesario una reafirmación de parte del gobierno de que efectivamente este es un tema importante para este gobierno y que definitivamente se va a proceder en estos 5 años con la modernización de Petroperú y que eso incluye que Petroperú participe en las actividades de explotación. ¿Es ese el objetivo, sigue siendo ese un objetivo de su gobierno? A ver, primero, el tema de la empresa Petroperú en actividades de exploración y explotación no lo hemos dado nosotros. Esto viene del gobierno de Alejandro Toledo. En el año 2004 y 2006 se dieron esta ley, esta norma, que hoy día se ha reglamentado. O sea, no lo hemos hecho nosotros. Y con el gobierno de García se ratificó también, se impulsó esta norma de que permitía a Petroperú participar en la exploración y explotación. Tal es así que tiene se le dio el lote 64. Entonces, es un tema que no lo hemos hecho nosotros. Lo que ha habido ahora es una reglamentación. En segundo lugar, creo que cuando usted dice que hay sectores que están en contra de la empresa pública, es verdad, pero es un concepto ideológico en el cual yo no voy a entrar. Como jefe de Estado yo no puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos, porque como bien dicen, aquí está el bien público. Entonces yo puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos de mi plata, pero no de la plata pública. Eso tengo que resguardar, que no arriesguemos, ¿no? Que arriesguemos lo mínimo y que haya una solidez de un estudio económico, comercial, y además consultar a diferentes expertos, porque no todos, como decían, no todos los médicos saben de medicina, saben una parte de medicina, igual no todos los expertos conocen todo el problema. Entonces, la decisión que tome la haré con cabeza fría, y cuando es de esta naturaleza tan delicada, lo haré con más responsabilidad, más atención en este tema. Entonces, no es que no sepamos hacia dónde va el rumbo de Petroperú. Hemos hablado que tenemos que fortalecer a Petroperú, pero el fortalecimiento implica también la capacitación de sus cuadros, implica también que no podemos aventurarnos, sino tenemos que ir paso a paso. Tener en cuenta, imaginémonos que demos un paso y que un futuro gobierno no maneja bien las cosas y ese avance no va bien, entonces eso traería un problema a Petroperú y tenemos que tener cuidado en ese tema. Y lo último en este tema es que si nosotros no tenemos la claridad de que técnicamente, económicamente, comercialmente es una buena oportunidad y que los riesgos van a ser bien delimitados, entonces no iremos. Pero lo que tenemos que rechazar o tenemos que señalar es que hoy día ya hay mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos políticos que ya están con discursos exacerbados, etcétera, cuando todavía no hay nada. Pero más allá de eso, presidente, es verdad, hay gente que está exacerbando, porque ya empezó acá la campaña electoral, de eso vamos a hablar más adelante, hay candidatos que se lanzaron esta semana, pero hay una cosa que es cierta. Usted dijo en el Foro Económico, hemos pasado del estatismo extremo al privatismo extremo y hay que replantear de alguna manera el papel del Estado en la economía. Pero el problema es que no solo para empresarios que pueden tener intereses y que digamos, ven como una amenaza la posibilidad de una competencia desleal por parte del Estado, sino para la mayor parte de los peruanos, la experiencia con las empresas públicas fue en la mayor parte de los casos, si no en todas, catastrófica. Es decir, empresas ineficientes, empresas donde había una enorme corrupción, empresas que servían como fuente de clientelismo político, es decir, el partido que entraba al gobierno metía a todos los compañeros o todos los parientes de los políticos a las empresas y al final todos los peruanos pagamos por eso. Entonces, eso es un temor que a mí me resulta absolutamente legítimo de la gente. Por cierto, yo ¿no? comparto su opinión totalmente. Por eso es que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos de dar un paso de esta naturaleza, porque usted no encontrará en nuestro gobierno ese tipo de prácticas que ha señalado. Pero yo no puedo garantizar si viene otro gobierno quiere hacer lo mismo. Entonces tenemos que nosotros actuar con responsabilidad en ese tema. En el punto que plantea Nicolás sobre ese nuevo equilibrio entre mercado y Estado, hay quienes por un lado han negado que hayamos ido al otro extremo, como que eso no ha sucedido,
Pero en cualquier caso sí hay una preocupación válida de qué cosa implica, digamos, buscar ese equilibrio. Entonces, tal vez podría darnos algunos ejemplos de qué cosa implica esa búsqueda de equilibrio, y voy a un caso puntual. La participación del Estado en el tema energético. ¿Es solamente en el tema energético o desde el punto de vista de este gobierno se considera que hay otros ámbitos de la actividad económica en los cuales el Estado debería participar? Cuando hablamos de buscar el equilibrio, estamos hablando de buscar, como dije, encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Un país que se encuentra consigo mismo es construir su camino y no estar dejándose que grupos económicos o grupos políticos minoritarios quieran imponer el camino al Perú. Cuando señalabas el caso disculpa que lo toque, el tema de Repsol, hay también sectores económicos que no quieren que Petroperú entre. Hay de todo acá, ¿no? Pero todo se mezcla con el tema ideológico, etc. Todos defienden los intereses nacionales, y yo le puedo garantizar que yo, en mi vida, lo único que he hecho ha sido defender el interés nacional. Nunca he trabajado en una empresa privada. Siempre he trabajado o en el ejército y ahora de presidente de la República. Siempre me he dedicado a defender el interés nacional. Así que creo que ese tipo de lecciones que quieren dar todos, me parece que debiéramos ser más humildes. Yo creo que lo que hoy día tenemos es, por concepto, la eficiencia. La modernidad tiene que ir con la eficiencia. Hemos aprendido de la época, de la década de los 70, de las empresas públicas. ¿Qué pasó? Que no teníamos cuadro, no teníamos capacitación, se politizaban las empresas y al final todos pagábamos el déficit o la mala gestión. Lo que hoy día tenemos es un Estado reducido a su mínima expresión, donde el Estado no puede, la política educativa, por ejemplo, no involucra a las universidades porque ellos tienen su ley de autonomía. O el ministro de Agricultura no puede articular eficientemente con las oficinas de agrorural porque gracias a la ley de descentralización eso pertenece a los gobiernos regionales. Lo mismo en educación, lo mismo en salud. Entonces, tenemos hoy día un Estado reducido a su mínima expresión, tratando de que se caracterice por ser un Estado normativo. Lo que necesitamos nosotros es impulsar la inversión. Entonces, ¿cómo impulsamos la inversión? Hoy día tenemos la oportunidad de desarrollar la petroquímica, ¿no? Pero si nosotros no articulamos políticas de Estado, ese proyecto del gasoducto del sur no se va a dar. Porque para que se dé el proyecto del gasoducto del sur, para que entre una empresa a trabajar la construcción del tubo, debe tener la oferta y debe tener la demanda y debe tener una tarifa plana, ¿no? Entonces nunca se va a dar eso porque todavía está en exploración en un lado y tendría él que celebrar convenios para vender el gas con empresas privadas, y eso puede pasar años y años, como ha venido pasando, porque no le dieron importancia. Entonces, si eso está bloqueado, el Estado tiene que entrar a solucionar y desbloquear eso. Y entonces hemos encontrado una fórmula para desbloquear, solucionar el problema de la oferta y la demanda. Y hoy día, debe ser en el tercer trimestre de este año, estamos ya convocando, entregando la buena pro de la empresa para la construcción del gasoducto del sur para que sea una realidad, algo que han estado esperando los pueblos del sur muchos años. Además de esto, hoy día necesitamos reactivar la inversión. El crecimiento económico que tiene el Perú, que hoy día está en superior al 6%, y para este año, con todas las dificultades que tenemos, organismos como el Fondo Monetario Internacional han señalado que para el 2013 el crecimiento del Perú va a ser más de 6%. Estamos tomando una serie de medidas puntuales. Por ejemplo, hemos pedido la reestructuración administrativa del ANA, ¿no? Porque en muchos casos los plazos y los trámites son engorrosos y no ayudan al inversionista. Hemos constituido una comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acompañamiento a las inversiones, para resolver puntualmente cada proyecto de inversión. Y también que construyan una ruta, una sola ruta, que permita al inversionista tener claro por dónde está yendo sus trámites. Ayer conversábamos que tiene que ser como un pino, ¿no? O sea, todo va ajustándose hacia una punta,
donde el inversionista tiene claro hacia dónde está yendo. Hoy día parece un árbol de mango, ¿no? Te das por acá, te das por allá, sacas por acá y no sabes dónde termina ese permiso, y por el otro lado también. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar un permiso para una inversión minera, me voy al Ministerio de Energía y Minas, pero el Ministerio de Energía y Minas tiene que tramitar permisos con ambiente, con cultura, etc. Entonces, todo esto se va a tratar en este comité multisectorial, esta comisión multisectorial, y además he dispuesto la reestructuración administrativa de todos estos procesos internos, estos permisos, ¿no? Dándoles un límite de tiempo para que se pueda resolver un trámite, particularmente el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, Energía y Minas, Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, que son los ministerios que resuelven estudios de impacto ambiental, que dan permisos como el CIRA, etc. Hemos tenido casos en que hemos encontrado un déficit de arqueólogos para resolver el problema del CIRA. Entonces, eso no puede ser. Entonces estamos disponiendo que se contraten más arqueólogos y que me resuelvan prontamente este tema. Además de eso, hemos dispuesto también que haya una comisión de estudio en países donde hoy día se está generando inversión, ya no solamente en materias primas, como es lo que tenemos hoy día nosotros, sino inversiones en ciencia y tecnología como Singapur y otros países. Presidente, yo interpreto que todo lo que nos ha dicho en los últimos minutos, ¿no?, que me sonó un poco a mensaje a la nación, así ha estado usted en abstinencia en los últimos días. Es un mensaje dirigido a los empresarios. Usted le está dando confianza a los empresarios en contra de lo que Alan García, hoy candidato, ha estado haciendo, ¿no es cierto? Alan García ha estado en foros empresariales, Alan García ha estado comunicándose con diferentes dirigentes empresariales, transmitiendo el mensaje de que usted es la amenaza chavista, y es más, que usted está conspirando con él, que acá en el Cordano, el restaurancito, el café que hay frente a Palacio, se reúnen, ¿no?, para conspirar contra él y organizar todo el complot para, ¿no?, impedir su candidatura. Sí, a mí me da pena que la clase política tradicional se mantenga en este nivel de la chacota o en el nivel de la discusión, ¿no? Porque le hacemos daño a la democracia, ¿no? Decir que el presidente del Perú es chavista o hablar de persecución política, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Estamos diciendo que no hay democracia en el Perú. Estamos mirando a Venezuela, ¿verdad?, que quieren mirar al Perú. ¿Y cómo nos ven a nosotros? Yo creo que en ese sentido yo haría un llamado a la responsabilidad. Como jefe de Estado yo no me voy a dirigir a nadie, ¿no? Cuando ya no sea jefe de Estado ya podré hablar con cada ciudadano. Pero hoy día no, yo simplemente veo el Estado. Si hay un candidato a la presidencia que dice una cosa, otro que dice otra cosa, está bien, que digan lo que quieran. Yo simplemente tengo que proteger el Estado, la democracia, el Estado de Derecho, generar confianza. Entonces, que un señor o una persona hable de persecución política realmente me parece poco serio, porque las persecuciones políticas eran pues a una agrupación por un tema ideológico, no por un tema de investigación, de orden delictivo, etc. Hablar que en el gobierno se está instaurando una política de autoritarismo, de falta de respeto a la democracia, yo la verdad que creo que la población no se la debe creer, porque estamos trabajando duro en construir el tema de la democracia. Estamos casi, todavía no tenemos 2 años de gobierno, pero estamos trabajando en generar confianza, etc. Y en el tema de inversiones, seguimos trabajando nosotros en el tema de inversiones. También otra medida que hemos hecho es la reestructuración administrativa por inversión, porque hoy día necesitamos acortar los plazos. Yo ayer comentaba y decía, si todos estos trámites y SNIP, etcétera, lo hubieran puesto antes, de repente Dios no hubiera hecho el mundo en 6 días, hubiera tenido que demorar más. 3 años, yo necesito por lo menos. Entonces, tenemos que cambiar esta situación para que las inversiones que hoy día están impulsando el crecimiento económico, y dentro de las inversiones, las privadas, que son aproximadamente el 80% total de inversiones, tenemos que darles una ruta clara, sencilla, y también consolidar aquellas que por su importancia tienen que continuar. Pero para aclarar, pero tampoco eso quiere decir
una echada para que hagan lo que quieran en el Perú. Sí, tenemos que ir a un primer corte, David, si es posible. Y yo quisiera que después, por supuesto que hay otros temas que David va a plantear, pero yo tengo uno, que es el de la candidatura de la señora Nadine Heredia, su esposa, a la presidencia de la República. ¿Ya la lanzaste? ¿No? O sea que... Con esto y con más regresamos tras una breve pausa. Volvemos. Los años 80 fueron los años del terrorismo, de la hiperinflación, del toque de queda, pero también fueron años ricos para el arte y ricos para la música. Este domingo aquí en Casa Tomada será un placer para mí conversar con el señor Mickey González. Estamos viendo Punto Económico. Estamos de regreso en esta entrevista con David Rivera y el presidente de la República. Y habíamos quedado en tratar ahora el tema de la candidatura de Nadine, pero a David se le quedaron dos preguntas que tienen que ver con todo este tema de la situación económica, ¿no? Y de la supuesta inestabilidad, ¿no? Hay un tema que preocupa no solamente a los empresarios hace años, sino que en paralelo preocupa de repente a las zonas más pobres del país, que son las zonas rurales, y está vinculado al tema de la ley de consulta previa. Se dio la ley y sin embargo se viene postergando ya por un tiempo que genera incertidumbre el decreto que, digamos, ordena el proceso, pero también la lista de comunidades que finalmente se van a incluir. Y en medio de toda esta incertidumbre ha aparecido, en el caso Cañaris en particular, una discrepancia abierta entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre si a esa comunidad le corresponde o no la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas dice que no, porque todavía no sale esa base de datos, y el Ministerio del Ambiente dice que sí, porque hay un 50% de población quechohablante. En general, más allá de esta discrepancia dentro del gabinete, ¿cuál es su posición respecto a qué comunidades deben ser consideradas dentro de la consulta previa y cuándo se va a conocer finalmente esta base de datos? Bueno, mira... esta base de comunidades, perdón, que van a ser incluidas. Bueno, mira, lo que tenemos acá es un tema que si bien nos realza a nivel mundial, que es el primer país que está atendiendo esta norma que viene de la Organización Internacional del Trabajo, el tema es que el espíritu de la norma es darle la voz a estas comunidades que no tienen voz, no tienen cómo hacer llegar su voz a las instancias de poder. Ahora, hoy día pocas comunidades no tienen una autoridad como es un alcalde, un teniente alcalde, y por ahí tiene una cadena de llegar hasta el gobierno regional o al presidente de la República. Más aún con los medios hoy día de comunicación, etcétera, como para que suceda un abuso como había en el siglo XX o en el siglo XIX. Aún así, nosotros hemos dado la ley porque creemos que todavía hay comunidades vulnerables. Pero donde han habido algunos problemas es en definir qué comunidades son nativas y cuáles no. Porque aquí, con tanta informalidad, todo el mundo quiere ser consultado porque eso les puede dar cierto poder de negociación. A pesar de que la ley establece que, igual que los requerimientos de la OIT, establecen que la consulta no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. O sea, si yo quiero invertir en una localidad, ¿no?, y la comunidad me dice que no, pues las autoridades de gobierno pueden decir que sí y va la inversión, pero el gobierno debe asumir, ¿no?, la responsabilidad de coberturar a estas comunidades esos factores que le pueden afectar esa inversión, el tema de agua, el tema de pastos para su ganado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asegurar la calidad de vida de esas comunidades, que nos parece perfecto. ¿Cuándo se va a conocer esa lista de comunidades?
Acá hay dos temas. Uno es que hay una comunidad que está litigando con ambiente y por lo tanto está en un proceso penal, en un proceso judicial, y por lo tanto eso no se puede publicar hasta que no se resuelva esto. Pero además, ¿no? Lo que está viendo ahora es un proceso de revisión de comunidades. No se trata de publicar hoy día y que mañana tengas medio Perú con comunidades. Primero, en la costa, básicamente no hay comunidades nativas. Por el proceso de migración a la costa, donde está el 60% de la población, ¿qué comunidad nativa tienes? Por ejemplo, Chilca no es una comunidad nativa, ahí encuentras de todas partes del país, ¿no? En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etc. Más que todo, comunidades nativas se dan en las zonas de selva, con estas poblaciones que muchas veces o antiguamente se llamaban no contactados, ¿no? Pero hoy día, con la infraestructura, la modernidad, estamos tratando de articular a todas las comunidades. En lo Pregunta final, antes de pasar el tema a mí, porque Nicolás me está haciendo, está pidiendo el tiempo. Solamente para cerrar un tema que ha sido rumor desde ayer. ¿El ministro Castilla ha renunciado al gabinete a raíz del tema Petroperú y Repsol? Y ya lo nombré nuevamente. No ha renunciado. ¿No ha renunciado? No ¿Por ningún motivo? No, está la... Ese es el tema que a veces... Por eso tampoco uno no está cada rato dando entrevistas, porque para contestar rumores, acá en Lima es toda una... Pero lo que no es un rumor... Un conjunto de rumores, ¿no? Lo que no es un rumor es el tema de la candidatura de su esposa, de Nadine Heredia. Es decir, ella no es una candidata formalmente, pero en todas las encuestas figura. Es más, yo me imagino que para usted va a ser un dolor de cabeza. En la encuesta publicada el día de hoy en La República le gana a todos si las elecciones fueran hoy día. Pero eso hace legítimo preguntar, ¿ustedes están contemplando que Nadine Heredia sea candidata? Nosotros no estamos contemplando ese escenario. Nosotros estamos preocupados en desarrollar el país, en construir el país. Yo creo que Nadine y yo somos un matrimonio como todos, ¿no? En el cual nos ayudamos, ¿no? Trabajamos en equipo. Ella, y más cuando hay hijos de por medio, trabajamos en equipo, ¿no? Ella es cofundadora del partido, ha participado en las campañas electorales, ¿no? Y ella ya tenía un nombre propio, una ejecutoria propia, antes de que yo llegue a la presidencia. Ella es mi compañera, pero no cogobierna, ni la han elegido para ser presidenta. El presidente soy yo. Pero es una activista de las políticas sociales que viene llevando a cabo el gobierno. Por eso ella participa, asiste a los eventos donde normalmente puede fortalecer las políticas que venimos llevando el gobierno. Pero eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿usted qué juicio le produce las críticas que hay contra Nadine Heredia, que pidan que incluso se investigue sus gastos y que haya una especie de lupa sobre cada movimiento que da ella? Es decir, ¿hasta dónde la crítica es justa y hasta dónde tiene que ver con este bendito tema de si va a ser candidato o no? ¿No? Yo creo que el tema de fondo es el miedo que despierta en candidatos adelantados al 2016 una situación que se plasma en encuestas que se dan a nivel nacional y que se viene dando de manera sostenida. ¿Usted cree que, por ejemplo, Alan García le tiene miedo a Nadine Heredia? Yo no voy a personificar, no quiero atacar a nadie. Como jefe de Estado, yo no me voy a referir a ninguna persona. En lo posible voy a evitar eso porque el Estado está por encima de las luchas domésticas. Lo que yo creo que en el fondo es esto, ¿no? Un miedo a la alta o a la importante popularidad que tiene hoy día Nadine y que además esto ella ha venido construyendo su propia ejecutoria antes de que yo llegara a ser gobierno. En segundo lugar, ¿no? De que ese tema que han colocado es un tema del cual no pueden salir. Los que han metido ese tema en la agenda ahora necesitan que el gobierno les dé una manito. O que Nadine, es decir, que Nadine diga no, algo. Pero ustedes no lo dicen. Que sigan con su tema, que me dejen trabajar, que sigan ahí dándole. O sea, que tampoco nos el problema de ellos es cómo salen de este problema. Ellos han metido un tema y ahora no saben cómo salir del tema. Entonces, elucubran, gastan papel haciendo esto, gastan minutos de televisión. Pero hay una cosa que sí es verdad, pues, presidente. Dentro de 3 años va a haber elecciones, parece lejos. Pero ya Alan García se lanzó, Alejandro Toledo tiene expectativa de volver a ser presidente, PPK quiere ser presidente también. Hay mucha otra gente que tiene, César Acuña, etcétera. Entonces, y ustedes son una alianza, ¿no es cierto? Ustedes han trabajado, ¿no? De alguna manera una alianza, ¿no?
Y la pregunta es, una posibilidad es Nadine Heredia como candidata. Otra posibilidad que sería complicado por todo el tema que, digamos, constitucionalmente hay algunos especialistas que dicen sí está facultada, pero la ley dice que no, que prevalece. Pero la otra opción es una alianza, un candidato Toledo presidente y, por ejemplo, Nadine Heredia presidenta del Congreso. ¿Ustedes han hablado de esa posibilidad? ¿O Mario Vargas Llosa, candidato a la presidencia, Nadine Heredia presidenta del Congreso? Para nada. Nosotros lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, no estamos trabajando ese escenario ahorita para nada. Si tú supieras los problemas que estamos resolviendo, si tú me vieras un día en mi oficina, cómo trabajamos y cómo le exijo a los ministros que trabajen. Mañana voy a estar en el Cusco y así estamos viajando. ¿Tú crees que yo voy a tener tiempo para ver este tema? No. Ahorita, para nosotros es importante que después de un escenario en el cual dijeron de todo de mí, ¿no? Me dijeron de todo. Hemos logrado contra viento y marea, gracias a la persistencia en una idea, llegar a la presidencia de la República en un mar de tantas desconfianzas, donde se cayó la bolsa de valores el primer día. ¿Tú crees que vamos a estar dedicándonos a esto o a hacer un buen gobierno? Lo que estamos construyendo hoy día es un buen gobierno para que vea el pueblo, ¿no?, cómo se puede trabajar realmente, cómo puede haber eficiencia en un gobierno. Pero, presidente, esto nos lleva también directamente al tema de que esto de la candidatura de Nadine y el que ustedes no digan no, definitivamente, sino que lo dejen ahí en el aire para hacer sufrir a, ¿no?, que sufran a sus opositores, también provoca cierto malestar en los aliados, en algunos por interés, porque si Nadine es candidata, Alejandro Toledo, por lo menos lo que dicen las encuestas, no tiene ninguna oportunidad, pero le molesta también a Mario Vargas Llosa, que no tiene pretensiones de ser candidato. Le parecería un error a Mario Vargas Llosa, y eso me lleva a la pregunta de la semana, ¿no?, que ha estado rondando alrededor de Mario Vargas. Eso no es garante, ¿no? Como dijo Freddy Otárola, que no es como dijo, no es garante de nada, ¿no? Dijo David. ¿No? No, yo creo que Mario Vargas Llosa, al cual le tengo un inmenso respeto, es un actor político importante y que ha dado un apoyo político a la candidatura a partir de la segunda vuelta. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguir lo que dice Mario, ¿no? Porque el pueblo no lo ha elegido a él, el pueblo me ha elegido a mí. Y yo acepto las críticas, los cuestionamientos de todos, inclusive y con mayor razón la de Mario Vargas Llosa, pero las responsabilidades las tomo yo, ¿no? Y yo no me voy a dejar llevar por determinadas críticas, etcétera, ¿no? Yo tengo una responsabilidad con el país que va inclusive por encima de mi familia y por encima de los amigos, ¿no? Cuando dice por encima de su familia, ¿se refiere a su hermano Antauro, por ejemplo? Me refiero me refiero, sinceramente, presidente, debe ser doloroso. Es doloroso. Es que el costo de ser presidente, ¿no?, que muchos no lo tienen, pero yo lo tengo que asumir. Y estamos trabajando así. Entonces, yo recibo críticas, en este caso de diferentes actores políticos, etcétera, de personalidades, pero mi responsabilidad, más que con ellos, es la responsabilidad con el pueblo. Y además, cuando hubo estos apoyos en segunda vuelta, era porque nos estábamos enfrentando a un proyecto que venía pues de haber gobernado el país entre la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos y el robo pues, y el aplanamiento de las instituciones del país. Está todo los valores antidemocráticos. Entonces, obviamente, no había otra tampoco. Presidente, ¿es cierto que la prensa, los líderes de opinión han puesto el tema de la candidatura de su esposa en la agenda? ¿No han sido ustedes? ¿Y ahora no lo pueden sacar? Es verdad, pero el poblador de a pie también se pregunta lo mismo. Y de hecho, son ellos a veces quienes... Ayer conversamos con Nicolás, quien le han dicho las encuestas, pero acá no vemos a Nadine en la lista posible de candidatos cuando no estaba. Entonces, ¿no cree usted oportuno descartar tajantemente de que su esposa no va a postular el 2016? ¿Por qué no decirlo ya? No creo que sea oportuno, creo que todavía tienen que seguir discutiendo más, que nos dejen trabajar. ¿Por qué tendría yo que sacarle las castañas de la hoguera a los que han puesto ese tema? Ellos no pueden salir, han puesto un tema del cual no pueden salir. Mientras yo no diga algo,
o Nadine no diga, Una no pregunta diga algo. bien personal. ¿Por qué tendría yo que hacerlo? Planteo en términos bien personales. ¿A usted le molesta esa expresión de Alan García? ¿Cómo es que dice Alan García? La reelección conyugal. Yo creo que en el Perú somos muy adictos a conceptualizar sin meditar bien las frases, ¿no? Porque creo que está bien claro en la Constitución política del Perú, en el cual no hay una elección de la pareja, la elección es individual. El que postula la presidencia es una persona natural, no son dos personas, por lo tanto ese término no tiene ni ton ni son. Presidente, una pregunta más solamente sobre el tema, Nadine, la última desde mi parte. Y también va a caer en el terreno de las especulaciones, pero a veces es parte de las entrevistas. En un escenario en el cual su esposa no postule el 2016, una pregunta válida es, ¿usted dejaría de postular el 2021 para que ella postule? Seguimos en el tema de las especulaciones. Miren, ¿y qué pasaría si el 2019 hay un cataclismo? Seguimos especulando, ¿no? Entonces, yo creo que el jefe de Estado, a diferencia de los opinólogos, ¿no? Tiene que hablar sobre hechos objetivos. Los opinólogos, ellos son expertos en armar escenarios hipotéticos y filosofan sobre ese tema, porque de eso viven. Pero yo tengo que trabajar para resolver los problemas de la gente, los problemas puntuales, si ellos tienen trabajo, si les están pagando bien, si han reconocido a su hijo, ¿no? Se ríe el de acá, ¿no? Y ver el tema de la infraestructura, el tema de la salud. Hay algo que me preocupa, que es que con todo este esfuerzo que estamos haciendo de modernidad, de infraestructura, estamos lanzando también este año la buena pro del metro, de la línea 2 del metro, ¿no? El Perú respira un cambio, se está fortaleciendo la clase media, pero en términos de inversión social, estamos en niveles de países del cuarto mundo, a pesar de que el año pasado hemos hecho un aumento en el presupuesto de 25% en inversión social y este año un 33% de inversión social. Seguimos todavía por debajo de la línea promedio de Latinoamérica. Eso tiene que ver con uno, lo vamos a tratar luego, pero uno de los problemas endémicos en el país es la ineficiencia increíble del Estado. Es decir, vivimos la paradoja de que en el Perú no es que falta dinero, falta capacidad para administrar el dinero que se tiene. Se devuelven cantidades enormes de dinero del presupuesto de la República no ejecutado. Es una barbaridad. Es decir, en un país donde la gente está llena de necesidades y de carencias, ¿cómo es posible que el Estado no funcione a ese nivel? ¿No? Ese es un problema grave que tenemos por una serie de factores. Tenemos un déficit de cuadros capacitados, porque el Estado históricamente no ha invertido en la capacitación de la gente, no ha invertido en la educación. En segundo lugar, tenemos el tema de venir de gobiernos de un pasado de corrupción, ¿no? Y entonces se crean una serie de candados y mecanismos de tal manera que avanzar es estar abriendo candado y candado y candado, y tenemos una burocracia estatal que tiene miedo de firmar. Tiene miedo de firmar un permiso, un trámite, porque inmediatamente lo enjuician. Tenemos esos problemas. Tenemos el problema es decir, de que los buenos funcionarios tienen miedo de firmar y los malos cobran por firmar. Digamos, esa es la situación. Tú lo has dicho. ¿No? Tenemos el Poder Judicial, que muchas veces un juicio dura años y a nadie le gusta estar con limitaciones a su libertad en un proceso penal. Entonces, todas esas cosas son problemas. Aparte de eso, las prerrogativas que tienen determinados gobiernos regionales, o los gobiernos regionales, que muchas veces, sobre todo los que tienen canon, tienen cuentas voluminosas en el Banco de la Nación. Y el gobierno central no puede hacer nada sobre ese tema por el tema del canon. Por eso, dentro de las grandes reformas que queremos hacer este año, está la ley de una nueva distribución del canon minero. Es una de las reformas que estamos planteando. Otra reforma que vamos a sacar es la reforma del Estado, que muchos gobiernos se han embanderado, ¿no? Nosotros estamos trabajando para sacar la reforma del Estado. Otra reforma que queremos hacer este año es la reforma del sector salud, un sector olvidado, un sector que cuando tú vas al interior del país, muchas veces en vez de encuentras serumistas y no encuentras médicos. Y especialistas, sería un lujo que encuentres un especialista. Presidente, tenemos que ir a un último corte y yo le agradecería que en ese corte responda, entre otras, a la pregunta si va a haber o no va a haber indulto a Fujimori, ¿no? Si va a haber, ¿Tú qué dices? ¿no?
¿Tú qué quieres? Yo también le contesto después de la pausa. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo humano. El adolescente va a estar con un pie derecho y firme hacia su crecimiento personal y en otros momentos va a estar ante la tentación de incurrir en alguna conducta de riesgo. Essas conductas típicas da adolescência, nada mais e nada menos es que un fruto de un cerebro en transformación. La conducta de los adolescentes. Tiempo después, con la conducción de Lucía de Altaos y Juan Luis Orrego. Este lunes a las 11 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo Punto Económico. Estamos de vuelta en esta entrevista con el presidente de la República y el periodista David Rivera de RTP y de la revista Poder. Presidente, la pregunta que se hacen, no sé, según la última encuesta, son como el 30 y algo % del electorado nacional si hubiera elecciones, los fujimoristas. Por supuesto, la familia de Alberto Fujimori. ¿Va a haber o no va a haber indulto a Alberto Fujimori? Mire, yo en estos momentos me he cuidado de opinar, de dar alguna declaración, porque al final es la única opinión valedera, va a ser la mía, no por soberbio, sino porque la Constitución así lo dispone, que el único que da el indulto o lo deniega es el presidente de la República. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de adelantar una opinión. Lo único que le puedo decir es que hasta ahora yo no he recibido el informe de la Comisión de Indultos. Por lo tanto, mal haría yo en opinar sobre este tema, mal haría yo, por ejemplo, en apurar el informe o en retrasar el informe, porque ya estaría presionando o dejaría un rastro de una idea preconcebida antes de que vea el informe. Así que yo me mantengo en ese tema de que mientras no vea el informe, no voy a tomar todavía ninguna decisión. Por más que traten de presionar al presidente no lo van a presionar ni mediáticamente, ni con diatribas, etc. Yo no me voy a dejar presionar por ese tipo de cosas. Tomaré la decisión. A partir de que me llegue el informe, me tomaré mi tiempo y tomaré una decisión. Puede ser el mismo día o puede ser una semana después, ya veré. Entonces, eso depende también de que usted de repente mañana se decida y diga a la comisión, envíenme el informe y a partir de eso decidir. Pero, por ejemplo... Eso sería de alguna manera peligroso porque podría tomarse como que estoy presionando a la comisión y eso es lo más alejado de mi pensamiento. ¿Y si la familia Keiko Fujimori y sus hermanos le piden una reunión, usted lo recibiría? ¿Le piden una entrevista para hablar del tema del indulto? Yo no tengo ningún inconveniente en recibir a las personas. Yo me reúno, usted mirará cuando voy a mis actividades, me reúno con la gente. No tengo ningún inconveniente en recibir a ningún político dependiendo de la agenda, ¿no? Ahora, sí, pero si fuese específicamente para hablar del tema del indulto, ¿estaría dispuesto a reunirse con ellos? Por supuesto que me reuniría, pero yo creo que cualquier reunión tiene que ser después de que tenga el informe en mi escritorio y poder tomar conocimiento de este tema, ¿no? Y a partir de ahí sí puedo reunirme. Inclusive hasta el jefe de Estado podría pedir que la parte interesada venga, porque sobre un informe puede escuchar también la versión de ellos, ¿no? ¿Usted es consciente, presidente, que más allá de cualquier otra consideración también hay un asunto político en esto del indulto? Es un tema complicado el de Fujimori porque es verdad, hay un porcentaje de las encuestas, en todas las encuestas, la mayoría de la gente está a favor del indulto como un gesto humanitario. Sin embargo, está muy polarizado este asunto. Si usted dice que sí al indulto, se va a traer en contra a gente que considera a Fujimori, digamos, inaceptable y que piensa que debería, ¿no?, prácticamente terminar sus días en la cárcel, ¿no? Pero si hace lo contrario, usted no puede negar que hay un sector del país que más allá de las atrocidades que se pudieron hacer en términos de corrupción, de malos manejos, incluso de violación de los derechos humanos, hay un sector de la población
que de alguna manera se vio favorecido, sobre todo en los primeros años, por Fujimori, y que digamos, son seguidores como corriente política. Entonces, usted también tiene que medir eso, ¿o no? Bueno, mira, para mí lo complicado no es eso es lo más sencillo, porque el jefe de Estado no gobierna sobre encuestas. Como le digo, yo no leo las encuestas, desde que después de la primera vuelta, de la campaña anterior, después de la campaña anterior, no leo las encuestas, no las escudriño. Porque son encuestas y bueno, es el periódico que quiere pagar la encuesta 4 años antes, 3 años antes, problema de ellos, ¿no? Tienen plata. Pero yo tengo otro tipo de encuesta, es cuando voy a la calle y converso con la gente, ¿no? Yo salgo a la calle, yo manejo el carro, me paro, converso con la gente y me dan muchas ideas. Mi preocupación en este tema, como en todos los temas de los indultos, porque este es un indulto más, es que el informe que me entreguen refleje la verdad. Esa es mi preocupación. Y no lo que digan las encuestas, unos a favor, otros en contra. Porque si vamos por ahí, va a ser complicado resolver. Es decir, si el informe dice, más allá de si tiene cáncer, se ha desatado un debate, ¿no?, sobre la latencia o la actividad del cáncer que aparentemente aqueja eventualmente a Alberto Fujimori. Pero digamos, si el informe dice que la permanencia, el informe médico, quiero decir, la permanencia en prisión de Alberto Fujimori puede significar en alguna medida un riesgo para su vida, usted le daría el indulto. O sea, usted dijo alguna vez, nadie merece morir en la cárcel, ¿no? Yo he dicho eso, pero usted está especulando, porque está hablando, si el informe dice, salvo que usted haya visto el informe. No, lamentablemente. Entonces tampoco lo he visto yo, entonces, digamos, no especulemos, algo que todavía no lo tengo, y de acuerdo al informe, tomaré una decisión. Y esa decisión la anunciaré oportunamente. Presidente, la percepción, la sensación que hay ahora es que por el costo político que implica esta decisión, ya sea favorable al indulto o no, hay una intención de ir como postergándola, ¿no? Y de hecho, por alguna información que salió en su momento respecto a que sí existía informe final, no existía, qué decían los médicos, se ha, digamos, fortalecido esa idea. Usted dijo hace un momento que apenas recibe el informe, decidirá en un día o en una semana. ¿Deberíamos esperar entonces que este año ese caso esté cerrado? Yo no puedo esperar, cuando me entreguen el informe, a partir de ahí, yo evaluaré en qué momento tomo la decisión. Pero digamos que apenas recibe el informe, lo va a hacer con premura, digamos, no va a patear el tema hacia adelante. No, pero tampoco voy a dejar que me quieran imponer plazos o que me digan, usted dijo esto, usted dijo lo otro. Tomaré el tiempo que yo crea conveniente para dar mi decisión. O sea, a usted le ha resultado, sinceramente, y para terminar con este tema, impertinente la actitud sobre todo de Kenji Fujimori, el congresista. ¿En qué sentido? Por el tono que ha tenido en relación a este tema. No, para mí, mira, yo veo desde la posición que tengo de jefe de Estado, yo no estoy para pelearme con los congresistas, y menos por temas familiares, ¿no? Tal vez para marcar una posición política, podamos discutir, debatir, pero más allá, no, yo no me estoy fijando en eso, ni sé qué habrá dicho el congresista Fujimori. Yo creo que hoy día la tarea que tengo es de unir al Perú, no fisurarlo, no polarizarlo, y en esa tarea estoy, por eso no quiero dedicarle un minuto de mi tiempo a alguien, a algún candidato, personalizar, nada, simplemente fijar conceptos y dejar claro a la población por dónde vamos a ir, que sepan qué va a pasar mañana. Si había un tema de ruido político en el tema de Repsol, aclarar el tema de Repsol, y sobre otros temas, aclarar los temas. Pero de ahí de meterme con los congresistas o con personalidades o con instituciones, no. Hay cosas que yo tengo más premura en hacer. Ya que estamos en el tema de indultos, uno de los temas de la semana y que es el motivo por el cual además también el expresidente Alan García ha arremetido contra el gobierno es el tema de todas las irregularidades que hubo en el gobierno pasado, aparentemente en el tema de los indultos, básicamente con personajes vinculados al narcotráfico o warriors. ¿Cuál es su posición sobre las evidencias que vienen saliendo en los medios, que son bastante contundentes? Y eso implica que amerita algún tipo de cambio el sistema mediante el cual se viene administrando el tema de los indultos en el país? Yo creo que, primero, que no se puede responsabilizar al APRA como partido de esto. Pero sí creo que eso huele a pescado malogrado.
y por lo tanto yo creo que hay un rastro evidente, objetivo, de que ha habido la comisión de un delito, o por lo menos que habría que investigarlo seriamente ese tema, ¿no? Por la cantidad de indultos vinculados a esa actividad ilícita. Pero de ahí adelantar juicio de opinión yo me abstendría, porque creo que confío en que la Contraloría o la Procuraduría, perdón, haga la investigación y el Ministerio Público. Sí, vamos a ir a un último corte, si lo permite, presidente, y tras la pausa yo quisiera que regresemos con preguntas y respuestas muy puntuales sobre algunos asuntos que yo creo que nos preocupan a todos los peruanos y que requieren una respuesta. Un tema, le doy solo un ejemplo, seguridad ciudadana. Hace un rato un asistente de producción nuestro ha sido asaltada a una cuadra del Palacio de Gobierno. Tenemos un problema de seguridad nacional en esta entrevista, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos con estos temas. El Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, Abraham Valdelomar. Valdelomar es imprescindible cuando hablamos de la literatura de nuestro país. Este lunes, en Sucedió en el Perú, su vida. Nos vemos. Estamos viendo Punto Económico. Estamos de regreso en esta entrevista con el presidente de la República, el presidente Ollanta-Humala, y con David Rivera, periodista de Radio Televisión Peruana y de la revista Poder. Presidente, vamos a tratar en esta última secuencia, conforme hemos conversado con David, tratar de plantear algunos temas puntuales que nos preocupan a todos los peruanos, y el primero de ellos es el de la seguridad ciudadana. Cuando uno le pregunta a cualquier peruano cuál es el principal problema del país, dice seguridad ciudadana. Y la sensación es que no se está haciendo todo lo que se debería hacer en relación a este tema. Bueno, es un tema muy sensible para el país. Creo que ninguna familia se puede sentir exenta o que no ha sido víctima de algún tipo de inseguridad o algún tipo de violencia, ¿no? Estamos trabajando sobre la base de una estrategia multisectorial del tema de seguridad ciudadana que involucra generación de empleo, valores en educación, programas sociales, involucra salud. Tú sabes que una de las principales causas de muerte en el Perú es los accidentes con los automóviles en las vías, ¿no? Los accidentes automovilísticos. Entonces, estamos trabajando eso. Las cifras que hoy día tenemos nos hacen ver que hay resultados concretos, no solamente de estos temas, sino también del tema de la lucha contra las drogas. Sin embargo, como es un tema tan sensible, un caso de inseguridad, un caso de violencia, etcétera, muchas veces enturbia todo el trabajo que se viene haciendo. No es suficiente, sabemos que no es suficiente, y yo me comprometo a ponerle más fuerza a este tema, más atención. El mismo ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, muchas veces lo encuentras ahí comandando él a la policía para ver los operativos que se hace él mismo en la madrugada. Pocos ministros creo que han hecho eso. Así que en ese tema va nuestro compromiso de más esfuerzo para resolver este problema. Pero la percepción del gobierno entonces es que, cuando dice que están dando resultados, es que la seguridad ciudadana en realidad ha mejorado, pero, digamos, el nivel de sensibilidad es tan alto que los casos aislados empeoran la percepción. ¿Ese es el punto de vista del gobierno? La seguridad como tal es un estado de confianza. Tú puedes estar en una zona muy segura y te asaltan. Entonces tú tienes una percepción de que en esa zona que objetivamente es segura, por estadísticamente los casos de captura de delincuentes, es segura, pero te han asaltado y entonces para ti es un tema de inseguridad. Como yo puedo estar en una zona peligrosa y no me pasa nada, y yo digo, acá no pasa nada. Entonces, por un lado va la confianza, que es la seguridad, es un estado de confianza, y por otro lado va el tema concreto, índices de comisión de delitos, el mapa del delito, cuántas denuncias se hacen, cuántos son capturados, y hoy día tú puedes ver, por ejemplo, bandas, organizaciones de lavado de dinero que se han capturado. Hoy día están terminando todavía la captura de una banda, de una organización de lavado de dinero, producto del narcotráfico de la zona del Brain, que se calcula en 150 millones de dólares lo que se está capturando. Bandas, organizaciones criminales que se han venido capturando en las zonas del norte,
donde todos los días asaltaban a vehículos en la Panamericana, hoy día eso se ha reducido al mínimo, el asalto a los vehículos en la zona norte. Entonces se está logrando cosas. Pero, presidente, si me permite o sea, yo entiendo, yo de alguna manera por mi condición de conductor de un programa que trata temas policiales, crónicas policiales, nosotros vemos que hay equipos de la policía como el Grupo Génesis, me parece que se llama, que son muy eficientes, que hay gente que se ha logrado un nivel de eficiencia extraordinaria. Hay un caso criminal y en 72 horas está resuelto. Pero hay un problema general con la policía. Es decir, hay un problema de desmoralización en un sector muy grande de la policía, hay un problema de corrupción en un sector importante de la policía, y tal vez las medidas en relación para lograr una policía eficiente tendrían que ser mucho más drásticas, como una reorganización de la policía, por ejemplo, para convertirla en un instrumento realmente eficiente de lucha contra el delito, ¿no? y de seguridad para los ciudadanos. Yo creo que tienes razón, pero digamos, hemos tomado medidas, hemos hecho una reforma policial donde se le ha aumentado el sueldo a los policías, se les ha comprado el día de Franco en algunas zonas del país, particularmente en las zonas del Braen. Se ha creado una inspectoría en el Ministerio de Defensa que antes no la tenía. Se ha creado la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Tránsito, que antes estaban subsumidas en otras direcciones para darle más importancia. De igual manera a la Dirección Antidrogas, ahora es una dirección de línea. Uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es el narcotráfico, y no había una dirección nacional, eso lo hemos creado. ¿Tenemos problemas disciplinarios en la policía? Sí, porque hoy día el Poder Judicial, no digo esta gestión, pero en anteriores gestiones, han reincorporado a más de 3.000 policías y todos los han ascendido. Entonces han destruido, han debilitado la disciplina interna de los institutos, porque ahora un policía puede hacer su carrera policial a través de un juez y no de su trabajo y su jerarquía. Pero eso, presidente, nos lleva al otro problema que hemos estado hablando con David, el tema del sistema judicial. Es decir, es cierto que hay jueces correctos, dignos, claro, honorables, respetables, pero también es cierto que el Poder Judicial está atravesado pues, por la corrupción, ¿no? Y que una sentencia, lamentablemente, en la justicia peruana se puede comprar, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, entonces tenemos ahí que apoyar la reforma del Poder Judicial. En esta reforma judicial, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, yo he conversado con él varias veces y él está comprometido, igual que César San Martín, están comprometidos en hacer esta reforma y nosotros también queremos apoyarlos. Y tenemos que resolver el tema salarial. No, es un tema importante para ellos, pero o sea, tampoco digamos que están ganando muy poco, ¿no? Un juez supremo está sobre los 20.000 soles. Pero entendemos que toda la cadena de jueces requieren un aumento, pero también nosotros requerimos, ¿no?, que se resuelvan algunos temas, como es que hoy día más del 60% de jueces son provisionales. Por lo tanto, son jueces de alguna manera que los pueden presionar. Necesitamos un mayor control con los jueces para que no estén dando amparos de los cuales se valen no solamente subalternos de la policía, de las Fuerzas Armadas, sino empresas, por ejemplo, empresas pesqueras, que den millones de dólares a la SUNAT y sobre la base de un amparo no pagan y siguen depredando el mar. Y todavía hacen bulla cuando uno quiere crear un ordenamiento pesquero. Empresas de diferente tipo que le sacan la vuelta a la ley a través de amparos. Tenemos casos como el tema de la parada, que hemos visto cómo se detiene, ¿no?, un proceso de reordenamiento de los mercados que ha costado vidas a policías y al parecer eso no se toma en cuenta y simplemente se quiere desconocer esto y ahora amenazar con sacar a la alcaldesa. Presidente, ¿y de qué depende que se realicen, que se tomen todas esas medidas que usted está señalando que se requieren? Porque ha planteado los problemas, pero ¿qué medidas se van a tomar puntualmente? Bueno, lo que necesitamos nosotros es una reforma a fondo en el Poder Judicial y para eso le he dicho al presidente de la Corte Suprema que tiene nuestro apoyo. Estamos acá, nos ponemos la camiseta del Poder Judicial, mejorar la logística, mejorar la infraestructura, necesitan un local aparte del que ya tienen, buscaremos y haremos el esfuerzo de darles un local, mejoraremos obviamente sus remuneraciones, pero también requerimos de ellos, ¿no?, una serie de compromisos para que la seguridad ciudadana se vea fortalecida
con el Poder Judicial. Y lo mismo también queremos del Ministerio Público. Hemos visto en muchos casos, ¿no?, las investigaciones fiscales que demoran mucho tiempo, o que la policía detiene a una banda y después los están soltando. Por ejemplo, ¿cuántos de los que se detuvo en este motín de este problema que hubo en la parada ya están en libertad nuevamente? Cuando hay fotos en los cuales están agrediendo no solamente al caballo que está transportando al jinete, sino al mismo jinete en el suelo lo están agrediendo. Presidente, lamentablemente, David, tenemos que terminar. Hemos hecho extensamente una entrevista que le agradecemos, creo, ¿no? Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo todavía tengo respuestas. ¿No? Y usted todavía tiene respuestas, es verdad. Pero yo creo que esto es bueno, es cierto que el presidente no puede estar todo el tiempo respondiendo a las presiones y contestando rumores o contestando cada cosa que... Pero es importante que haya una comunicación del presidente con la población, y los medios de comunicación servimos precisamente para eso, ¿no? Y yo le agradezco sinceramente esta entrevista, y ojalá que haya ayudado a aclarar un poco el panorama, ¿no? Y a calmar los ánimos, que andan un poquito convulsionados. Sí, a calmar un poco la tensión, porque yo creo que finalmente no nos hace bien, ¿no? No nos hace bien a los peruanos, no nos hace bien como país, ¿no? Sí, yo quiero simplemente agradecerles. Creo que es importante que entienda el país de que el gobierno lo que trata de construir es confianza, trata de hacer un Estado predecible para todos y todas, para que la gente que hoy día nos está viendo sepa qué va a pasar a fin de mes, sepa por dónde va, cuál es el rumbo del país a fin de año, que aquí no vamos a tomar medidas por temas hepáticos o porque el presidente amaneció molesto, toma una medida draconiana, ¿no? Aquí vamos a defender el Estado de Derecho, respetando la independencia de los poderes de Estado. Hemos dado muestras claras de nuestro respeto a la libertad de expresión. Por más que nos critiquen a nosotros, aceptamos. Nosotros agradecemos las críticas fundadas. Las críticas que son ideológicas o que buscan otro fin, las dejamos de un costado. No entramos nosotros en temas de estar respondiendo a todo el mundo, porque tenemos grandes proyectos por hacer y estamos trabajando programas sociales. Estamos trabajando las reformas que señalé anteriormente, y también estamos dentro de las reformas haciendo la reforma del servicio civil, que es todo eso que hemos hablado de la administración pública. Para esto también hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para la creación del servicio social voluntario, que nos permita no solamente que los médicos vayan a hacer su servicio de SERUM al interior del país, sino que vayan ingenieros agrónomos, biólogos, químicos, de todo, porque en esos pueblos del interior del país hace falta no solamente médicos, sino hace falta profesionales de toda naturaleza para generar desarrollo. Todo eso estamos haciendo, y nuestro compromiso es seguir trabajando la agenda del pueblo, lo que le interesa a la gente, que resolvamos sus problemas. Bueno, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Nosotros, en Punto Final, vamos a una pausa y volvemos con más.